Vamos a hablar hoy día de los dos últimos medios guiados. Vamos a empezar por la fibra óptica. Obviamente, con los anteriores medios que hemos visto, el coaxial y el UTP, estamos hablando de cables de cobre, hilos de cobre, que transmiten voltajes. ¿Cuál es la diferencia con la fibra óptica? Nos olvidamos del voltaje y aquí lo que tenemos es luz. Entonces, estos elementos de fibra óptica tienen tres secciones: el núcleo, el revestimiento y la cubierta. Normalmente el núcleo está formado por una o varias fibras muy finas de cristal o plástico, normalmente son plásticos, que van a convertirse como si fuesen un tubito. Imagínense un tubo cualquiera, tubo de plástico, tubo metálico, que al centro tiene un orificio, y si ustedes proyectasen alguna luz, vamos a suponer que la superficie de este tubo interna va a reflejar, es refractaria, entonces este haz de luz va a ir rebotando y rebotando y va a llegar al otro extremo. Ese es el principio de la fibra óptica. Es un elemento que va a permitir reflejar la luz con un haz y va a llegar hasta el otro extremo. Ahora bien, hay muy poca atenuación en el caso de la fibra óptica y permite alcanzar grandes distancias, lo que conforma las LAN extendidas. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de diferencias entre LAN y WAN? Les había dicho que mientras utilicemos fibra en una LAN, podemos seguir hablando de LAN como tal. Un momentito, por favor. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos las LAN extendidas. Estamos hablando con la idea de que, por ejemplo, San Simón tiene un backbone de fibra óptica y que a través de la fibra óptica nos permite que nuestra LAN, que podía alcanzar unas cuantas centenas de metros, ahora alcance unos cuantos kilómetros. Y tenemos una LAN extendida. No se cambia la señal, seguimos manejando el mismo sentido. Entonces, la fibra nos ha permitido hacer eso. Esta es una imagen de la fibra, de muchas. Existen las fibras que tienen muchos hilos por dentro. Estamos hablando aquí que esta tiene uno solo. O sea, todo esto, esta cubierta de polietileno, la fibra para corte, es la misma que se utiliza en la UTP, que permite jalar y cortar esta cubierta y no dañar la fibra. La aramida es una especie de algodón amarillo que nos permite la sujeción con el conector. Estos elementos de plástico para protección y tracción son cuando se va a conectar la fibra y estos elementos de tracción se pueden entorcelar o atornillar a algún lugar para que cuando se jale la fibra, estos sean los elementos de tensión y no la fibra misma, para que no se rompa, por ejemplo. Tenemos el tubo activo, es decir, hay un plástico que está recubriendo la fibra como tal y es de color. No tiene un estándar de colores como en el caso de UTP, puede ser de cualquier color. Normalmente se utilizan amarillos y naranjas. El elemento central de refuerzo, este es para que evite torcerse la fibra en un ángulo menor a 90 grados, que provocaría que la difusión de los ángulos de la luz cambie. Entonces la idea es que la fibra no puede ponerse en ángulos como si pusiese un cable de cobre, ¿no? Aquí, como se está proyectando la luz y la luz va a viajar con un ángulo, tiene que llegar con el mismo ángulo al otro extremo. Y la fibra óptica por dentro, es lo que tenemos. Ahora bien, tenemos distintas formas, distintos tipos de fibra. Tenemos los multimodo y aquellos que se llaman monomodo. Las multimodo permiten alcanzar distancias menores, unos cuantos kilómetros, a unas cuantas decenas de kilómetros, donde tenemos
una fibra de mayor diámetro, de 300 micrómetros, de 200 a 300 micrómetros. Esta fibra de mayor tamaño, que en la práctica es equivalente a un cabello humano, va a permitir mandar distintas señales con diferentes ángulos, por eso se llama multimodo. Puede alcanzar pequeños entre comillas, decenas de kilómetros, porque después se van degradando por la distancia. Obviamente, la gráfica nos muestra 3 colores de señal. La señal se manda con un solo tono, un solo color, es luz. Y simplemente se la va a distinguir por el ángulo que está llegando al otro extremo. Es por eso que no puede alcanzar grandes distancias. Ahora bien, las monomodo pueden alcanzar hasta centenas de kilómetros, con velocidades de 100 gigabits por segundo. Y estas permiten tener un menor diámetro, 125 micrómetros nada más, de la cobertura de la fibra, y tiene 10 micrómetros la fibra como tal, y va a permitir llevar una sola señal, que puede ir rebotando, puede ir unidireccional. Difícilmente que se consiga esto, tendríamos que tener una línea totalmente vertical, sin ningún tipo de ángulo, para que esta luz viaje en este sentido. Entonces va a rebotar, pero es una sola señal, y nos permite alcanzar grandes distancias. Entonces, cuando tenemos grandes distancias que alcanzar, se utiliza la monomodo, y cuando tenemos pequeñas distancias, entre comillas pequeñas, decenas de kilómetros, y tenemos que mandar muchas señales, utilizamos el multimodo. Ahora, también puede haber un multimodo que va a tener una distinta forma de llevar la señal. Se llama gradiente de índice. Para poder proyectar la luz se utilizan 2 emisores. Normalmente se utiliza un LED. El LED de bajo costo nos permite llegar a distancias menores, y la láser permite llegar a distancias mayores. ¿Está bien? Tenemos aquí una fibra con un conector tipo SC, y aquí un conector con un conector, ya me he olvidado el conector, ¿cómo se llama el cuadrado? ST y SC, así es. ST es el redondo y SC es el cuadrado. Aquí tenemos un patch que nos permite reparar una fibra rota. Vamos a suponer que la fibra se ha roto en algún extremo, en algún lugar de los 100 kilómetros que estamos alcanzando. ¿Cómo se repara una fibra? Vamos a agarrar la fibra, la vamos a pelar y vamos a hacer un entorcelado tipo, no sé, cable de cobre. Difícilmente se puede lograr esto. Entonces, se utilizan normalmente conectores en los extremos, se colocan conectores y un patch que nos permite unir. Esta vendría a ser una conexión un poco mecánica. Existen splice, vamos a ver, que nos permite reparar la fibra, pero la mejor forma de hacerlo es con un empalme a fusión. Se corta la fibra en ambos extremos y se vuelve a fusionar, se vuelve a poner como si estuviese hecho todo de cero. Veamos. Vamos a buscar estos. Primero, aquí tenemos distintos conectores, son los ST, los redondos, los SC, los cuadrados, son los tradicionales. El que más se usa ahora es el cuadrado, no redondo, principalmente porque podemos empalmar ambos conectores juntos y tener transmisiones de excepción. Aquí no se podían empalmar juntos. Pero existen una variación de los conectores a medida del tamaño que se van usando. Algunos dispositivos utilizan conectores mucho más pequeños, entonces van variando estos conectores. Estos son la mayoría de los que se conocen actualmente. Lo que quiero mostrarles era empalmes de fibra. Vamos a ver algunos empalmes mecánicos. Este es un empalme mecánico, pero bueno, este es, fíjense, aquí tenemos un empalme mecánico. Es un conector que se ha hecho con un patch y que se coloca en un separador, un aislador. Vamos a ver otros, los splices. Aquí igual tenemos un empalme de muchas fibras.
Aquí está la fibra que pasa y aquí los empalmes mecánicos. Veamos, se llaman splice. Vemos estos. Son plásticos que en este lugar tienen un elemento metálico que tiene una llave que en el extremo se puede introducir la fibra por aquí y una fibra por allá y el empalme se realiza directamente mecánicamente. Esta es cada empalme, cada splice costaba $10. Es una forma rápida de separar fibra, pero no efectiva permanente. Es para hacer una reparación temporal. La permanente va a tener que ser directamente sobre fusión. Aquí tenemos una fusionadora que en la práctica se coloca, es como una pequeña impresora, se coloca la fibra en ambos extremos, se pone una tapa, se presiona el botón y la fibra queda como nueva. Directamente se empieza a fusionar por el calor. Aquí está una barrera, ¿no? Lo que les decía, se tapa, se prende el botón y la fibra va a quedar fusionada, como de fábrica. Claro que esto por enlace cobraban como $200 más o menos por cada enlace empalmado. Ahora debió bajar bastante los costos, pero esta es una forma de reparar la fibra. ¿Está bien? Tenemos cómo se transmite la fibra, para qué nos sirve. Okay. Tenemos la entrada de la información, que puede ser cualquier tipo de voz, datos o video. Vamos a tener algún tipo de elemento que analógicamente o digitalmente se utilice. Si es de la computadora y es digital, si es de un otro medio que está viajando a distancias, es analógico. Y esto se va a llevar a un diodo. El diodo va a emitir luz y en el otro extremo vamos a tener un fotodiodo que va a recibir la luz con un ángulo respectivo, etcétera, y va a convertirlo a analógico digital otra vez y vamos a tener a través de un decodificador la salida. En la práctica, aquí tenemos un media converter que si llega a UTP, llega a coaxial o lo que sea, va a despachar en fibra. Fibra, aquí otro extremo tenemos otro media converter que va a recibir en fibra y va a despachar en UTP. Entonces tendríamos una extensión de UTP en ambos extremos y con la fibra de por medio. La fibra se utiliza, les decía, en pares. Uno para transmisión y otro para recepción. Entonces estamos en un elemento parecido a lo que vendría a ser UTP. UTP utiliza pares para transmisión, pero utiliza 2 hilos para transmisión y 2 hilos para recepción. Utiliza 4 hilos. Aquí se ha mejorado. Utiliza un hilo para transmisión y un hilo para recepción. Entonces ya tenemos una mejora en UTP en cuestión de cantidad de hilos y cables que se tienen que usar, pero normalmente se utiliza 2. Ahora bien, ¿quién tiene conexión de fibra óptica a su casa? ¿Nadie? Yo tengo Wi-Fi. Yo también, ingeniero. ¿Todos tienen ADSL o no la tienen? Si tuviesen una conexión de fibra óptica, les va a llegar no 2 hilos. Lo que han hecho las operadoras es tratar de minimizar la cantidad de material que tienen que usar. Usan un hilo. Y peor aún, Comteco llega con un hilo de fibra hasta el escritorio. Tigo, por ejemplo, llega hasta un distribuidor y desde el distribuidor meten un cable coaxial a la casa. Entonces son formas de abaratar costo de la fibra. Si utilizan un hilo, están utilizando ese hilo para transmitir y para recibir. ¿Qué tipo de tecnología tenemos? ¿Half o full duplex? Si es de un solo hilo sería full duplex. Un solo hilo es half duplex, porque van a utilizar en distintos sentidos pero no al mismo tiempo. Y si tenemos 2 hilos estamos manejando full duplex. Entonces las velocidades se van a ver mermadas, pero eso es por la tecnología que ellos tienen que incorporar necesariamente. Desde la casa normalmente no se necesita una interacción tanto de ida y vuelta. Es por eso que están utilizando un solo hilo.
Y peor aún, llegan con un hilo hasta el poste y nos bajan con cable coaxial, lo que está mermando la velocidad. ¿Está bien? Ahora, las fibras ópticas pueden alcanzar continentes. Obviamente, si vemos que la fibra óptica actualmente alcanza como 100 kilómetros, un continente está más allá de uno a otro de 100 kilómetros. ¿Qué se hace? Se utilizan empalmes dentro del océano. Primero, vamos a ver que estas son las líneas interoceánicas de fibra óptica. Veamos, no debe estar actualizada la que Entel utiliza, pero veamos las que están cerca de Bolivia. Tratemos de identificar. Esta es Sudamérica. A esta estaba conectada Entel, pero alquilándola. Se supone que Entel ahora tiene una línea de fibra óptica propia, bueno, conectada propiamente. No sé si es esta u otra. Veamos otra cercana. La Panam también es una que estaba conectando a Entel. Panam, esta es. Fíjense que tiene una longitud de 7.225 kilómetros. Estos son sus propietarios. Entonces, esta tiene que tener empalmes en el océano para alcanzar esta distancia, necesariamente. Por el lado de Brasil, Cibras, esta no tiene nada que ver con Bolivia, 10.000 kilómetros. Las que cruzan, fíjense que la mayoría de Sudamérica no cruzan hacia Europa, sino van hacia Centroamérica y a través de Centroamérica a Norteamérica. Las de Norteamérica son las que mayormente cruzan hacia Europa. Entonces siempre vamos a tener un enlace alquilado. Siempre va a haber un propietario de la línea. Esta, por ejemplo, 14.000 kilómetros y tiene un anillo de ida y vuelta. Esta otra, me permite pensar, son cualquiera. Esta es otra, 7.200 kilómetros. Si vemos enlaces submarinos, submarinos, vamos a ver, este es un empalme submarino, pero no está llevando una fibra óptica, está llevando cientos de hilos de fibra. ¿Cómo se empalma? ¿Cómo se puede arreglar esto? Vamos a suponer que ha habido un corte. ¿Por qué creen ustedes que puede haber un corte dentro del mar? ¿A qué se puede deber un corte en el mar? Aquí tenemos lo que está ocurriendo con el empalme y las fibras. ¿A qué se puede deber un corte en el mar? Desgaste del cable por el entorno en el que está. No, normalmente los cables de fibra óptica tienen una cobertura que va a soportar la sal y todos los minerales que hay en el mar y no va a haber por desgaste por ese lado. ¿Qué puede producir? Ingeniero, vi en ¿Temblores? un documental que los tiburones atacaban la fibra óptica. Exactamente, exactamente. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, tiburones. Y vamos a ver seguramente alguna imagen. Aquí está. Este tiburón está mordiendo la fibra, no sé si se ve, pero vamos a ver, ahí hay imágenes mayores. Se ven que está mordiendo la fibra. Aquí está. ¿No? ¿Se puede distinguir? Un tiburón mordiendo la fibra. Seguramente estaba en una época de dentición y estábamos cosiendo los dientes, ¿no? Pero son los que dañan la fibra. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se va a arreglar la fibra una vez que ha sido dañada? Obviamente va a haber un corte. Los que operan la fibra van a darse cuenta y tienen que ir a arreglar. ¿Cómo empalman la fibra? Aquí hay una persona que está haciendo un arreglo, pero un arreglo menor. No se puede empalmar la fibra bajo el mar. Tal vez algo se ha soltado, es un empalme menor. No, perdón, un arreglo menor el que está haciendo. ¿No? Normalmente son buzos los que entran y van arreglando cosas. Pero cuando el daño es fuerte, se tiene que subir a superficie en un barco. Pues vamos a ver. Tiene que ver.
Aquí está un empalme que se está bajando o subiendo desde un barco. Aquí podemos ver una imagen de el carrete de fibra óptica dentro de un barco, ¿no? Se puede imaginar la magnitud, la cantidad de fibra óptica en un barco. Esta persona está caminando sobre la fibra que está en un carrete en un barco, que va a ser obviamente dispuesta, colocada. Aquí podemos ver cómo existen mecanismos del carrete y la fibra que está tendida. Están empezando en la superficie y el barco se va a ir alejando y va tendiendo la fibra, con los empalmes respectivos, etc. Nosotros... Esta se ve la fibra en la costa, ¿no? Normalmente van a ver un montón de este tipo de elementos que nos van a decir que por ahí está yendo algo. Esto también está en la costa. Esta es una fibra delgada, ¿no? Debe tener pocos hilos. Pues veamos una fibra, una foto real de la cantidad de hilos que va a la fibra. Y va al otro barco, el rollo como tal. Esta es una imagen de cómo se va a tender esto. Desde una estación troncal hasta la estación troncal y se van colocando. Fíjense que siempre ponen tiburones de promedio. Y fíjense los empalmes. Cada cierta cantidad, o sea, 100 kilómetros, por ejemplo, van a tener un empalme. Entonces, esta imagen nos muestra lo que pasa. Puede haber derivaciones dentro del mar. Por ejemplo, pueden llegar a África y a Europa desde Estados Unidos. Podría ser. Entonces van a tener derivaciones para no tener que tender un solo hilo a cada uno de los dos lados. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Qué más será? Entonces, la fibra nos permite alcanzar continentes. Por lo tanto, si en algún momento toda la forma de comunicación desde nuestras casas hasta las centrales es fibra óptica, como ya está ocurriendo contigo y con Teco, están tendiendo fibra óptica. En Estados Unidos ya lo tienen, toda la planta externa, pero después de la planta externa, la comunicación ya no va a ser vía satélite, todos con fibra óptica, todo el mundo, tendríamos una señal digital en todo lado. Y ya no tendríamos problemas de convertir la señal. La modulación ya no sería necesaria. Y todo sería digital. Obviamente, si hablamos de la luz, la señal no viaja a la velocidad de la luz. Existe una serie de atenuación por el medio y que permite bajar de 300.000 kilómetros por hora a 200.000. Hay una atenuación fuerte. Y de acuerdo a eso se va a ir generando las capacidades. Actualmente estamos hablando de una norma que se utiliza como 10G base F. 10 gigabits base F. 40G base F y 100G base F. Pero se está trabajando, vamos a ver si la tengo abierta, estamos revisando el rato, no la tengo abierta, puede cerrar por error, pero vamos a revisar la IEEE 802.org. Esta vamos a revisarla más en el siguiente tema, pero lo que me interesa mostrarles es un poco sobre la fibra. Aquí podemos ver que se está trabajando, son working groups, significa que no son estándares todavía, 100, 200, 400 eléctricos. Entonces, ¿qué significa? Que se está utilizando UTP o coaxial, twinaxial se llama en realidad, para manejarlos en pares, los twinaxial o los UTP hasta 400 gigas. Les había hablado de categoría 8, ¿llega a cuánto? ¿Cuánto es UTP, categoría 8? 40. 40 en teoría, 25 gigas reales. ¿Hasta qué distancia? 30. 30 metros. Fíjense que están trabajando 100, 200, 400 gigas en fibra, pero de corto alcance.
Entonces, aquí están todos los grupos de trabajo 400 sobre fibra. Hay otro 400 sobre fibra. ¿No? Distintos sistemas para incrementar el alcance de la fibra o del cable eléctrico. En la parte eléctrica son pocos los que trabajan, porque el potencial está en la fibra. Entonces, estaríamos hablando de 100 reales ahora y potencialmente 400. Había uno de 600, extrañamente desapareció. Tal vez no han tenido éxito, porque estos son grupos de trabajo que tienen un tiempo límite, no pueden estar de por vida haciendo su investigación. Y cuando se vence su tiempo límite, bueno, el grupo de trabajo se deshace. Aquí podemos ver lo que se está haciendo en este momento como trabajo. Y si entramos al estándar como tal, ¿dónde está? Aquí abajo está. Lo malo es que hay que tener suscripción para poder ver mucha de esta información. Pero quiero ver algo que me diga. A ver, vamos a ver. Free download, me dice. Los estándares disponibles. Quiero ver. 802.3. Esto es Ethernet. Bueno, sobre estas letritas vamos a aprender en el tema siguiente. Fíjense, 2.5, 5 GB, 10 GB. Ethernet eléctrico, 10 GB. Este es fibra óptica, 50 GB. Este otro es Ethernet sobre 2 pares. No dice la velocidad. 400 GB sobre fibra multimod. Esto ya es un estándar. Entonces, ya no estamos hablando de 100, estamos hablando de 400. Lo que alcanza con la fibra. ¿Y en UTP cuánto se alcanza? Categoría 8, 25 a 40. Estamos 10 veces menos de lo que se alcanza con fibra. Aquí está con single mode fibra, 400. Aquí tenemos hasta 200 con, ¿qué es esto? No es una venda. ¿No? Todos los grupos de trabajo ya estandarizados. Estos ya son los que están en funcionamiento. Cualquier empresa que fabrica ya puede trabajar solos. Aquí tenemos 25 gigas sobre capa física serial. Single mode fibra también es esto. Entonces, hay distintos tipos de fibra. Normalmente les hablo de la norma. Por ejemplo, 100G base F, pero después de la F existe otra letra. Puede ser F algo. Y esos son los estándares que estamos viendo aquí. Entonces, 400 en fibra. Eso es lo que nos dice el estándar ya publicado. Fibra multimod. Bastante velocidad, ¿no? ¿Alguna duda al respecto? Pues la fibra no se puede usar para llegar a casa. Es decir, para que desde mi casa yo tenga una máquina conectada con fibra como una red. La idea de la fibra no es redes locales, es redes de área extensa, es llegar más lejos. San Simón aprovecha un poco esa idea y extiende su LAN utilizando un backbone de fibra óptica. Pero en nuestra casa, fibra óptica va a ser difícil que podamos colocar. Obviamente existen las tarjetas de red para una PC con fibra óptica. Existe. Vamos a ver eso. Una NIC de fibra óptica. Vamos a ver si nos sale. Aquí están. Tarjetas de red con fibra óptica. Sí las tenemos. O sea, podemos colocarla en una computadora. Lo malo es que tenemos que colocar de computadora a computadora haciendo punto a punto. No existe un dispositivo intermedio, un switch que tenga de pura fibra óptica para nuestra casa. Normalmente la fibra óptica se utiliza para, jerárquicamente hablando, para distribución, para núcleo o para distribución o agregación, jamás para acceso. La fibra está arriba. ¿Se acuerdan cuando les he mostrado switches que tienen jerárquicamente organizados y tenemos un núcleo arriba, distribución abajo y en último lugar acceso? Acceso es UTP. Y para distribución o núcleo se puede usar la fibra.
Entonces, en cuyo caso hay un servidor que necesitamos colocarlo directamente a distribución o al núcleo, podríamos colocar esto. Pero difícilmente en nuestra casa vamos a tener una conexión de fibra entre nuestras máquinas, por el costo, no por otra cosa. Y además, en nuestra casa una computadora lejana de la otra va a estar, no sé, 10, 20 metros. No va a estar a kilómetros. Entonces no tiene ningún sentido hacerlo. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, continuamos entonces. El último de los elementos que vamos a revisar a nivel de medios guiados es el power lines. Es decir, la línea eléctrica que tenemos en nuestra casa con los enchufes y la luz, utilizarla para comunicar datos. ¿Cómo se logra esto? Necesitamos un dispositivo emisor que se va a enchufar a la línea eléctrica. La línea eléctrica se va a multiplexar. Aquí tenemos modulación de frecuencia. Estamos utilizando una frecuencia pequeña para los datos y la frecuencia grande para la señal eléctrica. Es decir, 220 voltios va a estar con una frecuencia establecida. ¿Qué frecuencia utilizamos para 220 voltios actualmente? 50 Hz. 50 Hz. Y si fuese 110 voltios, ¿cuánto se utiliza? La Paz tiene 110, por eso les digo. 60. 60 Hz. Entonces, no estamos hablando de la frecuencia que se va a variar. Vamos a cambiar la amplitud de la frecuencia. Hacemos una amplitud para que entre las dos frecuencias. Aquí viajan los datos y aquí viaja la señal eléctrica. Por la misma línea, por los mismos cables. Y en el otro extremo tenemos un receptor que nos va a recibir la señal. ¿Está bien? Que está hablando justamente de lo que les decía. Vamos a ver... Estos son los power lines, por ejemplo, de la marca TP-Link. Entonces, tenemos por un lado un emisor, el que se va a enchufar, ambos enchufan, y tenemos UTPs. Entonces, podemos enchufar y en nuestro internet va a entrar por un UTP. Nos está llegando una fibra, lo convertimos en UTP y nos llega aquí, UTP. Este se enchufa a la línea, emite y aquí se recibe. Y podemos tener otros UTPs o conectando un UTP a un access point inalámbricamente y irradiamos nuestra señal. ¿De qué nos está sirviendo? Que en toda nuestra casa podamos tener, aprovechando la línea eléctrica, la distribución de Internet. Powerline se puede hacer no solamente en nuestras casas, se la puede distribuir a nivel más grande. Por ejemplo, la línea eléctrica tiene una generación, una distribución, una generación, un transporte y una distribución. El transporte ustedes lo van a ver en estas grandes torres cuando viajamos, ¿no? Grandes torres que están llevando la señal desde la generación hasta la distribución. En la distribución se manejan grandes transformadores que convierten estas señales de voltios que llegan a razón de 18.000, 13.000 voltios y los pasan a 380 voltios. Llegan a los manzanos de las casas, se van a dar cuenta, cada 4 o 5 manzanos existe un transformador encima de los postes. Ahí llega alta tensión y tienen que bajar a media tensión. Tienen que bajar a 220 voltios que nos llegan a nuestras casas. Entonces, se podría colocar estos dispositivos en las torres de distribución, en los manzanos. Y el FEC podría distribuir Internet sin problema. Tendrían que proveernos a nosotros en nuestras casas de un receptor. Podríamos tener eso. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Por qué no lo hacen? Hay bastante ruido en la línea. Ok, por un lado es esa. Otra. Las altas y bajas de tensión que podrían existir. Ok, podrían dañar los equipos. Otra. Aquí está conectando a una torre. Un poste. Otra razón. ¿Por qué esto no es factible? Nuestra distribución eléctrica no lleva, solo lleva fase y neutro. ¿Qué le falta? Tierra. Tierra.
Es por eso que nuestros equipos tenemos que aterrarlos nosotros a nuestra cuenta o no los aterramos y tenemos descargas estáticas. Entonces no lleva tierra y ese es un gran problema para esas altas y bajas, como dice el compañero, o para el ruido. Entonces no es recomendable en nuestro caso utilizar esto. Porque tampoco es tan elevado los costos. Ustedes pueden entrar a buscar en internet, Powerline. Como les decía, TP-Link es una empresa que vende estos equipos y pueden ver los precios. No sé si nos va a permitir entrar a... Vamos a ver esta. From Bolivia. Okay. 300 megabits por segundo, imagínense. No creo que nos diga costo aquí. ¿No? En una casa puede estar por aquí un dispositivo, por aquí el otro, y tenemos señal eléctrica y esto van a irradiar inalámbricamente, se van a conectar al internet a través del cable de línea eléctrica. Una preguntita, lo que hace esto es modular las frecuencias, ¿verdad? Para poder repartir en ambos, tanto la línea eléctrica como la señal de datos. Sí, está dividiendo, pero no la frecuencia, porque la frecuencia de 220 tiene que ser 50 Hz, entonces lo que va a dividir, yo creo que está jugando un poco más con amplitud que con frecuencia. Con la amplitud de la señal. Claro. Ya. Si cambiaría frecuencias, no nos llegaría con 50 Hz ya, y tendríamos problemas para nuestros equipos. Sí, entiendo. ¿Verdad? Sí, es que por eso le preguntaba, el equipo siempre va a trabajar, bueno, depende de sus especificaciones, imagino, ¿no? Si Claro. trabaja con la misma frecuencia o no. Claro, eso sí. Ya, Ya, bueno. para ampliar un poco más tendría que entrar a estos equipos y ver sus características, ¿no? Fíjense lo que nos muestra aquí, justamente, en estos diagramas. ¿Dónde está? Había otro. Vamos a poner no con marca. Power lines, ¿no es? Home. Bajamos la señal. Aquí puede ser, fíjense que la señal nos está llegando ya desde afuera. Y aquí tenemos los receptores. Por la línea eléctrica nos llega línea eléctrica y nos llega internet. Podríamos tener el internet que nos llegue directamente a nosotros y lo ponemos del router que nos está llegando con un UTP a nuestra línea eléctrica. Y en cualquier lugar de la casa, a través de un receptor de línea eléctrica, tenemos internet. Esa es la idea. Estamos utilizando nuestra instalación eléctrica para que podamos llevar cableado, en forma de cableado, el internet a nuestras casas. Y nos olvidamos de la parte inalámbrica. Tenemos receptores diversos por toda nuestra casa. Bueno, pero es inconveniente en Bolivia por el tipo de distribución que tenemos, de la distribución eléctrica. Hay un inconveniente. Sin embargo, es una alternativa y es bueno conocerla, que en otros países sí se utiliza. En este caso, ¿no sería posible que la señal se salga fuera de la red de nuestra casa y llegue a otras casas y la gente pueda conectarse? Eso es algo razonable, ¿no? Porque estamos compartiendo la línea eléctrica. El detalle está en que el transmisor es como una válvula. En el caso del agua, se colocan válvulas, no me acuerdo el término adecuado, para que si el agua, tengamos una bomba en la casa, no fluya y se salga el agua, sino que esa válvula permita una sola dirección. Válvula de retención, así se llama. Entonces, estos equipos transmisores tienen algo parecido, porque el equipo transmisor se va a conectar al internet. Entonces, el equipo transmisor va a sesgar un poco esto de la línea, pero sabemos que la línea eléctrica va hasta nuestro medidor, y nuestro medidor se conecta con el poste y del poste al vecino. O sea, difícilmente creo que podríamos encontrar una frontera. Es posible,
es posible que nuestro vecino reciba, si tiene un receptor, reciba nuestra señal. Ok, gracias. ¿Qué más? En cuanto a la fibra, Inge, yo le estaba preguntando, bueno, me estaba diciendo que es hand duplex cuando es una sola línea de fibra y full duplex cuando es doble. Ujú. Bueno, ¿en qué casos sería recomendable utilizar el hand y el full, digamos, para transportar o para igual para línea? Porque he visto conexiones que utilizan las dos líneas, ¿no? De, Normalmente simplex le llaman, ¿no? Aquí, normalmente la fibra óptica se utiliza en full duplex, siempre. Una para transmitir, otra para recibir, siempre. El detalle es que en la distribución de Internet, y una vez que el ADSL ha llegado a su tope, porque utiliza cable telefónico, los operadores han empezado a buscar la comunicación a través de la fibra, que es más cara que el ADSL. Pero era mucho más caro tender dos hilos. Entonces, lo que han visto es que sus módems, de alguna manera, favorezcan el download y desfavorezcan el upload. De esa manera, tienes unidireccionalmente cosas. O sea, lo que vas a recibir es... lo que vas a bajar es mucho más de lo que vas a subir. Entonces, por eso utilizan una línea de fibra, pero por la velocidad y el ancho de banda que tiene la fibra, no la notas. No notas que realmente se esté mermando la velocidad. Es por eso que hasta utilizan cable coaxial para llegar desde el poste hasta tu casa. El cable coaxial sabemos que es half duplex, obviamente. Algunos utilizan hasta UTP. Entonces están tratando de cubrir esa falencia de costo que les toma a ellos llegar hasta tu casa con la fibra. Pero por la velocidad que tiene, difícilmente la vamos a notar. Entonces no es algo malo. Lo ideal sería que nos llegue dos hilos. Lo ideal. Porque eso es lo que normalmente debería hacerse. Pero no funcionaría para las operadoras, ¿no? Las operadoras en cuestión de costo es su problema. claro, sí, porque he visto modems que traen para doble terminal, ¿no? Exactamente. Entonces, esa deberías recibir, pero el operador le está pasando uno solo. Porque tenía, bueno, eso me lleva a otra pregunta, ¿no? Lo que estaba diciendo de que ¿en qué afectaría a mi ancho de banda y a mi velocidad, ¿no? Porque, o sea, como me dice, bueno, las conexiones que tenemos ahorita de Conteco creo que son 2-1 por la fibra y es solamente un cable de fibra. Uh-huh. Entonces puede afectar tanto la velocidad que se pueda hacer 2-1 porque tengo entendido que bueno, por la fibra tendría que ser simétrica, no sería tan asimétrica. Obviamente, tendría que ser simétrica, pero en este caso es asimétrica porque estamos utilizando un solo hilo. En realidad, no vas a notar porque la velocidad que transmitan, o sea, tendrías que tener un tester en todo el tiempo de upload y download en donde te llega la fibra. Te vas a dar cuenta que si te ofrecen 20, te van a dar 20, aproximadamente 20. Todas las categorías que se alquilan en las operadoras tienen hasta y no es de. O sea, no te van a decir, usted tiene 20 megas los 365 días al año, 24 horas al día. No, te van a decir, tiene hasta 20 megas. Y eso le cuesta tanto. Entonces, si tú recibes 10 o recibes 5, no te puedes quejar, porque tu contrato dice hasta. Entonces, juegan un poco a eso y te van a dar un máximo. Cuando las condiciones se den, te van a dar un máximo de 20 por una sola línea, por un solo hilo. Pero si tú alquilas un online, obviamente te van a traer los dos hilos de fibra, porque tienen que garantizarte lo que estás contratando. Es diferente. Es el tipo de servicio solamente. A ellos les cuesta menos tender una fibra que tender dos. Es solo por eso. Claro, entiendo. Pero en cuanto a la bajada, sería ese defecto, digamos, que es un hand duplex, digamos. Claro, siempre va a ser half duplex. No lo vas a notar por la velocidad, pero siempre va a ser half duplex porque está utilizando una sola línea. O sea, no vas a poder ver dos señales lumínicas en ambos sentidos. Es difícil. No, claro. A lo que me refiero es, entonces, eso es lo que afecta a la velocidad de subida, digamos. Sí. Por eso es asíncrono, ¿no? Perdón, asimétrico. Entiendo. Listo. Muchas gracias, Inge. Ok. ¿Algo más?
Ok, el día de mañana vamos a repasar un poco esta parte y el día lunes vamos a empezar con los medios no guiados, los inalámbricos. ¿Está bien? Entonces, si no hay otra duda, voy a dejar de grabar y quedamos ahí. Una consultita fuera de los